se los ofrecemos más adelante en esta emisión. Continuamos con otros temas. Cuba agradece a los que desde distintas partes del mundo envían al país ayuda solidaria. Así señaló hoy en Twitter el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. El canciller cubano destacó que el apoyo de la comunidad internacional ha sido fundamental en medio de las circunstancias adversas que vive la población cubana por el impacto combinado del bloqueo y la pandemia de la COVID-19. Rodríguez Parrilla agradeció también la ayuda solidaria de los cubanos residentes en el exterior, quienes han apoyado a sus familias. En Ecuador, precisamente, se lanzó la campaña En tus manos la vida, parte de una iniciativa regional que pretende la donación de 1 millón de jeringuillas para apoyar la vacunación en Cuba contra la COVID-19. Desde Quito lo reporta nuestra corresponsal Lourdes Stusser. Cubanos residentes en Ecuador y amigos ecuatorianos de la solidaridad con Cuba lanzaron la campaña En tus manos la vida, que aspira a reunir fondos para la compra de jeringuillas y apoyar la vacunación contra la COVID-19 en la isla. La campaña forma parte de una iniciativa regional que recogerá donativos con los que adquirir y enviar a comienzos de junio 1 millón de jeringuillas a Cuba. En estos días hemos visto que muchos pueblos del mundo han iniciado una cruzada de solidaridad para enviar jeringuillas a Cuba. Por eso algo hace falta. La codicia del imperialismo, la codicia de Norteamérica no ha permitido que se desarrollen y se compre las jeringas o se venda cualquier producto cubano. La mayoría de nosotros ha estado bien preocupado porque se sabe que durante la pandemia el bloqueo arreció y ha afectado mucho a nuestras familias con la carencia, pero ha afectado también toda una serie de cosas que tienen que ver también con la salud. Haremos todo lo que está en nuestras manos para hacer sentir a nuestros hermanos cubanos un abrazo recíproco de solidaridad a través de esta campaña En tus manos la vida. Hemos asistido hoy a un hermoso acto de solidaridad y de amor a la patria. Un acto en el que se unen las voluntades de los integrantes del Movimiento de Solidaridad con Cuba, de la CURE, y estoy seguro de muchos hombres y mujeres de bien, cubanos, ecuatorianos, latinoamericanos. Los hermanos solidarios desde acá, desde Ecuador, siempre nos han apoyado. Los cubanos que están en el exterior quieren a Cuba, apoyan a Cuba. Durante el lanzamiento oficial en la plataforma YouTube, cientos de ecuatorianos y cubanos interactuaron en el chat con los líderes de la campaña y ratificaron su compromiso de servir a Cuba a pesar de la distancia. Criticaron asimismo las férreas medidas impuestas por el bloqueo estadounidense a la isla, que disminuye sus capacidades financieras e impide el acceso libre de Cuba a los mercados. Chile, Uruguay, Argentina, Perú, Bolivia y Panamá son algunas de las otras naciones que se han sumado a esta iniciativa. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Stusser, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Este martes, México amaneció de luto tras el colapso anoche de un puente por donde transitaba al aire libre un tramo del metro de la capital. Esta mañana, el número de fallecidos aumentó a 23, mientras se confirman más de 70 heridos. El tema fue abordado ampliamente en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se comprometieron a hacer todas las investigaciones pertinentes al respecto y ayudar así a las familias de las víctimas. Le propongo escuchar un fragmento de las palabras del canciller Marcelo Ebrard. Fue en julio del 2013, la entrega definitiva. Pero más allá de eso y de otros datos, pues decirte que el que actúa con integridad no debe tener temor a nada. Por eso el que nada debe, nada teme. Pero yo estoy sujeto, como todos, pero más como un alto funcionario y como quien promovió la construcción de la línea, estoy sujeto a lo que determinen las autoridades. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se le informará permanentemente al pueblo sobre este asunto tan lamentable. Por su parte, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ofreció en la red social Twitter las más sentidas condolencias al pueblo y gobierno de México
por la pérdida de vidas humanas y heridos en este lamentable suceso. Avanzamos con más. El ex contratista de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden, criticó a la administración de Joe Biden por querer encarcelar a Julian Assange, pese a que el secretario de Estado Anthony Blinken asegurara con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa que Washington aboga por la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas. La respuesta de Snowden al mensaje de Blinken en Twitter fue el siguiente: sería más persuasivo si la Casa Blanca no buscara agresivamente una sentencia de 175 años para el editor de periodismo galardonado de importancia mundial, a pesar de las súplicas de todas las organizaciones importantes de libertad de prensa y derechos humanos. Esto lo decía Snowden en referencia al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Recordemos que en febrero el periódico The New York Times informó que la administración de Biden tiene la intención de buscar la extradición de Julian Assange desde el Reino Unido, siguiendo los pasos de la administración anterior, y que el Departamento de Justicia apeló a un tribunal británico para que anule la sentencia que bloqueó la extradición del activista al país estadounidense. Julian Assange, de 49 años, está acusado de cargos por espionaje y piratería informática por la publicación desde 2010 de documentos militares secretos y cables diplomáticos sobre las actividades de Estados Unidos en las guerras en Irak y Afganistán, que fueron difundidos por el portal Wikileaks. En Brasil se registran más de 1.000 niños y adolescentes fallecidos hasta hoy, desde marzo de 2020 a causa de la COVID-19, revelaron la Sociedad Brasileña de Pediatría y el Ministerio de Salud. La televisora CNN Brasil aseguró que un año después del comienzo de la calamidad, algunas impresiones iniciales sobre el patógeno se demostraron erróneas, y entre ellas que la enfermedad solo afectaba a ancianos y a enfermos crónicos, mientras que niños y adolescentes serían inmunes. Pero a medida que los más jóvenes se exponían al virus, precisó la emisora, también empezaban a infectarse y a desarrollar formas graves y mortales de la dolencia. La televisora insistió en que la COVID-19 es poco frecuente en infantes y jóvenes, pero la cifra de más de 1.000 pérdidas de vida resulta preocupante y refuerza la necesidad de atención. Y termino en el continente africano, donde hoy se destaca que el secuestradores de 17 estudiantes nigerianas en abril pasado amenazan hoy con matarlas si las autoridades desconocen sus demandas. Un total de 22 alumnos resultaron raptados durante un ataque perpetrado el 20 de abril contra la Universidad de Greenfield. 5 de ellos perecieron durante los últimos días y se recobraron sus cadáveres según fuentes policiales. Al líder de la banda le identifican como Sani Jalingo, quien amenazó con masacrar al resto de los rehenes si el gobierno no paga un rescate de 100 millones de nairas, esto viene siendo unos 220.000 euros, y le entrega 10 motocicletas a su grupo. Jalingo, este señor al frente de ese grupo criminal, exigió al gobernador de Kaduna, Nasir al-Rufa, el cumplimiento urgente de lo demandado y que tomara en serio la amenaza, toda vez que afirmó que su banda se dispone a cumplirla, aunque el funcionario ya reiteró en varias ocasiones que mantendrá su política de no pagar rescate a criminales o a grupos armados. En ese contexto, 2 de los estudiantes cautivos pidieron al gobierno y a sus padres tomar en serio la decisión de los malhechores que ya dieron muerte a otros estudiantes. Así me despido, continúen con otras informaciones. En lo que va del año, el Cuerpo de Guardabosques de Cuba registró 252 incendios forestales, entre ellos, ya lo hemos narrado en los últimos tiempos, el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, con más de 3.000 hectáreas afectadas. Diana. Y ante sucesos de este tipo, la pregunta es, ¿qué herramientas se pueden impulsar desde la ciencia para evitarlos? La periodista Cristela Pelliaga nos muestra detalles en el siguiente trabajo.
Desde muy temprano el 2021 ha traído varias noticias sobre incendios forestales en Cuba. Pero ¿por qué ocurren con mayor frecuencia en estos momentos? ¿Cuáles son las características y cómo evitarlos? Le contamos. El Cuerpo de Guardabosques registra alrededor de 252 incendios desde enero hasta ahora. Incluso entre los 12 recientes se destaca uno en el área protegida Parque Nacional Alejandro de Humboldt, donde estudios preliminares muestran ya de 3.000 a 5.000 hectáreas afectadas. Las causas de estos fenómenos varían, aunque predominan las negligencias de los humanos. Por ejemplo, las quemas ilegales e incontroladas en zonas agrícolas, los cazadores furtivos y las sustancias estimulantes a la gran masa vegetal que se cataloga como combustible en los bosques son algunos de los motivos más comunes para los incendios. Además, la sequía y las altas temperaturas resultan consecuencias de un cambio climático acelerado que intensiona estos procesos. Si bien el fuego ocupa un importante rol dentro del ciclo vital de los ecosistemas y al igual que otros eventos naturales, funciona como agente regulador en el ordenamiento de muchos bosques, su desmedida proporción sí afecta a los cursos de agua y la cobertura forestal, degrada los suelos, pone en riesgo la diversidad biológica y ocasiona daños a la atmósfera. Recordemos que en 2020 se evaluaron las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por los incendios en Cuba. Los datos más recientes reconocen 43.305 toneladas y aunque esta cantidad no sobrepasa las cifras internacionales, sí se convierte en un punto de alerta, sobre todo si tenemos en cuenta los análisis de los últimos estudios acerca del volumen de partículas en suspensión y gases tóxicos que desprenden a la atmósfera los incendios de vegetación. Como vemos, los escenarios vinculados a los incendios forestales se vuelven cada vez más complejos y se necesitan nuevas herramientas para entender, evitar y contrarrestar estos fenómenos. ¿En qué consisten? La pirogeografía es una de las investigaciones cuando suceden eventos de gran impacto. Resulta un estudio multidisciplinario donde confluyen especialidades como la biología vegetal, la relación del fuego con el almacenamiento de carbono y el calentamiento global, la quema de biomasa y las consecuencias para el medio ambiente, incluso la salud humana. Evaluar el comportamiento histórico de los incendios forestales y la cantidad de pastos invasores que pueden existir en un área determinada y funcionan como combustible son otras vías para evadir estos casos. Así lo demostraron investigaciones de la Universidad de Massachusetts y Colorado, tras examinar especies vegetales en todo Estados Unidos. El estudio permitió identificar 12 tipos de pastos invasores que se han convertido en peligroso combustible para los recientes incendios en ese país. Gracias a la investigación pirogeográfica, descartaron la idea de que la gramínea invasiva, la popular espiguilla, sea la principal culpable de avivar el fuego. En Cuba, por ejemplo, los registros y análisis históricos de los incendios han determinado con exactitud la temporada en que ocurren con mayor frecuencia, además de las negligencias específicas que los provocan. Hasta el próximo 31 de mayo viviremos la etapa más compleja del año para los incendios forestales en Cuba. Proteger nuestra salud y el patrimonio natural también depende de todos. Para debatir sobre este y otros temas estamos en redes sociales. Interactúe con nosotros. Gracias y manténgase informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha continuado lloviendo en localidades del interior y sur de casi todo el territorio nacional. Las lluvias ayer, principalmente desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila, en Júcaro, precisamente sur de Ciego de Ávila, 43 milímetros acumulados en las últimas 24 horas. Las lluvias responden a la inestabilidad de la tarde, algún sistema de niveles medios que cruza territorio nacional como este que tenemos aquí, una hondonada de niveles medios que está cruzando del centro hacia el occidente del país, pudiera generar una inestabilidad de aumento en la posibilidad de lluvias
principalmente en localidades del interior y sur de casi todo el territorio nacional, pero aquí en el occidente pudieran ocurrir algunas tormentas eléctricas asociadas a la inestabilidad de la tarde. Entonces, en el pronóstico para hoy vamos a tener cielo parcialmente nublado, llegará nublado en localidades del interior y sur prácticamente desde Artemisa a La Habana, por todo el interior y sur del territorio nacional hasta la provincia de Granma, pero también pudiera estar lloviendo en el extremo más occidental del país. En la tarde vamos a tener un aumento de la nubosidad hacia localidades del interior y sur que en la noche pudieran estar redundando o disminuyendo ya en localidades del occidente y el centro, porque el flujo del nordeste llevará los nublados fuera de territorio nacional o bien hacia el nordeste sobre el sudeste del Golfo de México, y en el oriente del país se mantiene sobre zonas de la costa norte de esta parte del territorio nacional. Temperaturas máximas hoy con valores desde los 33 hasta incluso 34 grados Celsius en zonas de la costa norte, del centro y el occidente del país, superiores en el oriente, donde puede llegar hasta 36 grados, incluso algún valor superior. En la noche también calor. Fíjense que las temperaturas están en el entorno de 25 hasta 27 grados Celsius en la capital, y también en el oriente del país pudiera haber algún valor de 27 grados o superior en la provincia de Santiago de Cuba. Los vientos, como les dije, variables débiles, pero ya desde el final de la mañana comienzan a soplar del sudeste al sur en el occidente, por eso la mayor parte de los nublados irá a zonas de la costa norte, incluso al sudeste del Golfo de México, y bueno, en el oriente, el este, pudiera favorecer que los nublados fueran hacia localidades del interior con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte-oriental, poco oleaje en el resto de los litorales, que al final de la tarde quedará tranquila en el litoral norte-occidental. En resumen, mis amigos, vamos a tener una tarde con nublados y lluvias en localidades del interior de casi todo el territorio nacional. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. Por tercer año consecutivo, la empresa de tabaco torcido El Laguito, perteneciente al grupo empresarial Tabacuba, alcanzó la condición de vanguardia nacional, categoría que confirma a ese colectivo entre los mejores de su tipo en el país. A poco más de un mes de cumplir sus 55 años, la fábrica de tabacos El Laguito recibió por tercera ocasión la categoría de vanguardia nacional. Desde la dirección de la obra, desde la dirección de las empresas y en todo su nivel, esta fue una empresa que dijo: yo no modifico plan. Se cumplió el 2019, se cumplió el 2020, y hoy podemos decir que cerramos el primer trimestre con la exportación de los valores y la entrega a la caja central sobrecumplido. Fundada por el comandante en jefe Fidel Castro y la heroína Celia Sánchez en 1966, El Laguito se convirtió en la casa matriz de la marca Cohiba, la más popular y demandada entre los puros cubanos en el mercado mundial. Y esto es una fábrica de patria o muerte. ¡Viva los tabaqueros! ¡Viva! Liudmila Talancón y Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba celebrará desde hoy y hasta el 30 de mayo la 14ª edición de las Jornadas contra la Homofobia y la Transfobia. Debido a la situación epidemiológica provocada por la COVID-19, está previsto desde los espacios virtuales un programa para el diálogo académico, el activismo social e iniciativas artísticas con el fin de visibilizar y combatir todo tipo de discriminación por orientación sexual e identidad de género. A partir de la situación epidemiológica generada en el país por la COVID-19, la Oficina Nacional de la Administración Tributaria aplazó hasta el próximo 31 de mayo la liquidación adicional del impuesto sobre los ingresos personales mediante la presentación de la declaración jurada, cuyo plazo legal culminaba este 30 de abril. La prórroga de ese proceso se realiza en aquellos municipios que han aplicado medidas estrictas de aislamiento y movilidad. El Consejo de Estado de Cuba aprobó la comisión que elaborará el proyecto de Código de las Familias en aras de dar cumplimiento al cronograma legislativo actualizado en diciembre de 2020. La Gaceta Oficial publicó el acuerdo número 149 que aprueba a la comisión integrada por 31 expertos y que contribuirá a ampliar los estudios y consultas necesarias, a la vez que perfeccionará la labor que se ha desarrollado por años en diferentes versiones del documento.
La primera edición del evento virtual Habanos World Days comenzó hoy, una cita que reúne a los profesionales y amantes del puro cubano en todo el mundo. Durante la apertura del evento, autoridades tabacaleras cubanas declararon a 2021 como el año Coiba por el aniversario 55 de la marca. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un total de 52 casos autóctonos se diagnosticaron con la COVID-19 en la provincia de Matanzas al cierre del 3 de marzo. El Consejo de Defensa Provincial analizó la situación epidemiológica del territorio durante su reunión diaria. En la provincia de Matanzas permanecen activos 309 pacientes con la COVID-19, según dieron a conocer las autoridades de salud pública durante el encuentro más reciente del Consejo de Defensa Provincial. El presidente del órgano de mando, Iván Izquierdo Alonso, insistió en la necesidad de identificar a los sospechosos y chequear diariamente en cada circunscripción el resultado de las pesquisas como alternativa eficaz para cortar la transmisión. Prestar atención a las entidades donde se producen alimentos y bienes básicos para la población para evitar en ellos brotes de la COVID-19 resultó un llamado del Consejo de Defensa. El vicepresidente Mario Sabines Lorenzo orientó que no se debe asistir con síntomas respiratorios a los centros laborales. En estos momentos permanecen 8 pacientes en estado grave y ninguno crítico. El municipio de Matanzas, con 22 casos reportados al cierre del 3 de mayo, continúa siendo el de mayor tasa de incidencia de la enfermedad. En la provincia se refuerzan las medidas para poner fin a la transmisión del virus SARS-CoV-2. En Matanzas, Ania Díaz Báez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El trabajo en las áreas de salud es decisivo para la detección de sospechosos y posibles casos positivos a la COVID-19. La provincia de Pinar del Río reporta una disminución de los enfermos en los últimos 15 días, un decrecimiento avalado por el quehacer en los policlínicos y en los grupos básicos de las comunidades. El descenso de casos positivos a la COVID-19 en Pinar del Río conlleva mantener la labor desde la atención primaria de salud, un resultado que de conjunto con los equipos médicos en el terreno pudiera contener la enfermedad. El Policlínico Turcios Lima es uno de los 4 ubicados en el municipio cabecera, una instalación en la que predomina la vigilancia epidemiológica. El primer paso lo dan los estudiantes a través del consultorio médico, a través de las pesquisas. Ellos visitan las viviendas y captan a los sintomáticos respiratorios, febriles. Estos van al consultorio, la doctora los manda para acá con una remisión, entonces aquí se sigue una serie de protocolos. La detección oportuna de las personas con sintomatología agiliza los protocolos sanitarios y evita una mayor trascendencia en la cadena de contagios. El aislamiento inmediato ha sido fundamental para disminuir la tasa de incidencia en la ciudad pinareña. Hemos hecho también estudios poblacionales intensificando para buscar casos y gracias a todos han dado negativos, que eso es algo bueno. Hemos trabajado en los centros de trabajo buscando sospechosos también. Y estos pacientes sospechosos son evaluados con gran prontitud en la consulta nuestra de IRA, que es en la consulta de las infecciones respiratorias agudas, donde se evalúa además, se les realiza al paciente, dicho sea de paso, el test antígeno, y si este es positivo, pues se evacúa el paciente a un centro de aislamiento, a él y a los contactos que el paciente identifique. La realización de test rápido de antígeno es una de las principales vías para actuar con prontitud en caso de resultar positivo. No ocultar síntomas también es fundamental en la presente etapa. Desde Pinar del Río, Yoslaine Sánchez Arronte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, es un placer saludar a los amantes del deporte. La clavadista cubana Nisley García quedó hoy en el lugar 21 en la Copa Mundial de este deporte que tiene por sede a Tokio. La Tuti, como cariñosamente la conocen, tuvo una puntuación de 265,70 unidades y terminó en el puesto 21 en la plataforma individual. El boleto directo es para las primeras 18, aunque con el resultado alcanzado de la cubana tiene grandes posibilidades de clasificar por
por el corrimiento de plazas, pues algunas de las primeras 18 ya tienen su cupo a los Juegos Olímpicos. Ahora depende de las decisiones que tomen las federaciones de esos países con sus atletas, y esa confirmación la tendremos en los próximos días. De concretarse el boleto de la clavadista cubana, sería el cupo 49 de nuestra delegación, pero debemos esperar. Cambiamos de tema. El equipo cubano de fútbol sala recibió un duro revés en su debut dentro del torneo premundial de CONCACAF al caer 4-1 ante Nicaragua, resultado que le complica la clasificación a la cita del Orbe. Hoy, a las 2 de la tarde, será su segunda presentación. Los discípulos de Clemente Reynoso chocarán contra El Salvador, conjunto que en la fecha inaugural empató a 1 gol ante los Estados Unidos, también como parte del Grupo D. Hoy Cuba está obligada a ganar para mantener sus esperanzas de clasificar al Mundial de Lituania. Pasamos al béisbol. Hoy se retoman los topes en el Estadio Victoria de Girón entre el equipo que viajará a la Copa del Caribe en Curazao y la preselección del preolímpico. Aprovechamos para continuar con las declaraciones de los jugadores sobre su preparación. Hoy el colega Guillermo Rodríguez nos propone a Raico Santos. Primeramente darle gracias a todas las personas que me tuvieron en cuenta. Me siento muy orgulloso de estar aquí. Veo mucha dinámica, veo un colectivo muy aguerrido, con mucho deseo de jugar al béisbol y de hacer las cosas bien. Bueno, el trabajo que se está haciendo énfasis sobre todo en el tema de las jugadas tácticas, que es una de las deficiencias que hemos tenido en los últimos tiempos. ¿Cómo crees que podamos superar este tema? No, hay que seguir trabajando, Guille. Creo que día a día se trabaja con la mente positiva, creo que se van arreglando las cosas y seguir trabajando, creo que se puede lograr el objetivo. Bueno, el mensaje también se impone a la afición de Granma, los actuales campeones del béisbol cubano. No, un mensaje a la afición de Granma, creo que están muy orgullosos de nosotros porque hicimos el papel que ellos esperaban. Y nada, pues vamos aquí representar al equipo Cuba, que es lo que más deseo en estos momentos. Creo que voy a esforzarme bastante para lograr ese objetivo y nada, muchos saludos para ellos, en general a la familia y a todo el mundo allá y nada, seguimos adelante. Continuamos con béisbol y la actuación en la jornada de hoy de los cubanos en la Liga de Japón. Dayan Viciedo se fue de 3-2 con 2 sencillos, 2 anotadas y un boleto para subir su promedio a 300, mientras que su compatriota Raidel Martínez ponchó a uno de los 3 bateadores que enfrentó en una entrada perfecta de relevo para bajar su efectividad a 1.86. Por su parte, el lanzador Liván Moinelo se anotó su segundo salvado de la temporada tras retirar en fila a los 3 bateadores que enfrentó en un episodio de relevo en el triunfo de 6-4 de los halcones de SoftBank sobre las Águilas de Rakuten. El zurdo pinareño, que ponchó a uno de los 3 rivales que enfrentó, redujo su efectividad a 0.82. Su compatriota y compañero de equipo Yurisbel Gracial se fue de 4-1 con un sencillo, una anotada y un robo para reducir su efectividad a 313. Cambiamos de tema. El habanero Jaciel Rivero del San Pablo Burgos y el santiaguero Javier Justiz, quien juega para el Casademón Zaragoza, estarán desde mañana con sus respectivos elencos en la final 8 de la Liga de Campeones del baloncesto. Rivero buscará con su club reeditar el título de la edición anterior. Actualmente el capitalino muestra con el conjunto burgalés un promedio de 13 puntos por partido y 7 rebotes. Además, ostenta una destacada valoración de eficiencia con 16.8 unidades. En lo que respecta a Justiz, deberá encontrar su forma luego de venir recuperándose poco a poco. Con los pocos minutos que acumula en cancha, el indómito muestra un promedio de 6 puntos por encuentro y un 2,3 rebotes. Pasamos al fútbol. Hoy tendremos el primer duelo de vuelta de las semifinales de la Champions entre los equipos PSG y el Manchester City. Tenemos las declaraciones del director Pep Guardiola. I would say a few things. In the same times, a lot of things I am incredibly optimistic. So I said in the previous conference, when arriving these stages in these games, I am more calm than before. So I try to enjoy it. The players as well. They're training well yesterday. They're training well today. Everybody wants to play. Everyone want to help, and we're going out there to do our game. So. Of course, I take a look and the quality of the opponent and things, but what I said before, so the second leg semifinals always is the toughest game, more than the final. And we're going to control our emotions
doing exactly what you have to do. And this is what I'm looking for, and try to convince the players that that is the best way to win this game. Finaliza así este tiempo dedicado a los amantes del deporte. Usted, por favor, cuídese mucho y tenga muy buenas tardes. También para ti, Glenda, cuídate mucho. Una corte de apelaciones en Estados Unidos decidió pagar una compensación de más de medio millón de dólares a un ciudadano de ese país que laboró bajo condiciones de trabajo forzado durante 5 años sin recibir ni un centavo a cambio. Noticia, Froilán, que pudiera parecer inverosímil en pleno siglo XXI, pero que habla de la deuda que aún persiste en la nación norteña en materia de derechos laborales. En este caso, ¿pudiera parecer un caso aislado o es parte de un problema sistémico? Con el análisis desde casa, el periodista Jorge Legañoa. Legañoa, muy buenas tardes. Saludos, amigos. El mes de mayo siempre comienza con los aires del Día Internacional de los Trabajadores, una fecha que en gran parte del mundo es jornada de protestas y marchas en busca de mejores condiciones laborales, reducción de la jornada de trabajo, mayor salario y así un sinnúmero de reivindicaciones que garanticen mayores derechos para los trabajadores. Y mire qué coincidencia que se conociera en las primeras jornadas de mayo el fallo de una corte de apelaciones en Carolina del Sur que nos deja ver las atrocidades que en materia laboral persisten en Estados Unidos, donde el capitalismo desprecia al trabajador en detrimento de maximizar los ingresos de sus negocios. John Christopher Smith, Jack, como le llaman sus conocidos, tiene una discapacidad intelectual y fue obligado por el dueño de la cafetería donde estuvo empleado entre 2009 y 2014 a trabajar más de 100 horas por semana sin pagarle un centavo. El caso de Jack califica como trabajo forzado. Le llamaríamos esclavitud moderna en pleno siglo XXI. Las autoridades fueron informadas, actuaron y Bobby Edward, el administrador de la cafetería J&J, se declaró culpable y cumple una sentencia de 10 años por este delito contra los derechos laborales. Ahora, un juez de Carolina del Sur dictaminó que Jack debe recibir unos $546,000 como compensación por el salario no recibido, y eso está muy bien, coincidirá conmigo que le ayudará a vivir con solvencia económica durante un tiempo, pero lo cierto es que durante 5 años ese ciudadano estadounidense fue privado de sus derechos como trabajador. Y usted se preguntará si este es un caso aislado. Lo primero, déjeme decirle, es que este es apenas uno de entre tantísimos hechos de violación de los derechos laborales en Estados Unidos. Uno que conocimos a través de los medios de comunicación porque llegó a los tribunales y tuvo un final feliz. Pero no nos enteramos de los casos donde no hay evidencias y denuncias porque el implicado es, por ejemplo, un migrante ilegal y son millones los migrantes expoliados por las grandes corporaciones de ese país que ven en ellos la mano de obra barata para hacer progresar sus negocios. En marzo pasado, autoridades federales apresaron a una estadounidense que mantenía a 19 adultos guatemaltecos y 14 niños de la misma nacionalidad en condiciones de trabajo forzado para que supuestamente pagaran los gastos migratorios. ¿Quiere otro ejemplo de violaciones de los derechos en lo laboral? Un estudio reciente realizado por el Censo de Estados Unidos reveló que una mujer gana $82 por cada 100 que obtiene allí un hombre. Y la cifra cae alarmantemente según la raza. Por ejemplo, las mujeres negras, 62 centavos por cada dólar que gana un hombre, y las mujeres de origen latino, 54 centavos. Entre otras causas de esas estadísticas, pues reciben discriminatoriamente menor cantidad de remuneración por igual trabajo realizado. Una mujer que comienza hoy su vida laboral pierde por la brecha salarial como promedio en Estados Unidos más de $400,000 durante todo su ciclo laboral. Fíjese hasta qué punto se ha llegado en Estados Unidos a desmantelar el derecho de los trabajadores a la protesta y la lucha por sus reivindicaciones, que en la nación donde ocurrieron los hechos de Chicago, que inspiraron el Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo, celebran su Labor Day el primer lunes de septiembre y no en mayo. Y de los sindicatos no hablemos, porque los niveles de sindicalización a nivel nacional son muy bajos. Muchos
Muchos han languidecido por el miedo a la criminalización, como ocurrió en décadas pasadas, o torpedeados por la corrupción y las mafias organizadas. Más de 8 millones de estadounidenses no tienen empleo hoy y buscan cualquier oportunidad que les permita abrirse camino, mientras esos derechos laborales son aún una asignatura pendiente en Estados Unidos. Manténgase informado, la verdad necesita de nosotros. Gracias, Legañó, y continuamos hablando de la actualidad internacional, y es que Colombia vive multitudinarias protestas desde el pasado 28 de abril en rechazo al proyecto de reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, un plan que afectaría a las clases vulnerables del país. Nuestra colega Karina del Valle nos trae este reporte especial. Las movilizaciones contra la reforma fiscal en Colombia desde el 28 de abril son reprimidas de manera violenta por parte de los oficiales de la policía. Según la Defensoría del Pueblo, como consecuencia ya han muerto al menos 27 personas y 124 resultaron heridas. Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció en Twitter que la represión policial está poniendo en riesgo no solamente la vida de los ciudadanos, sino también de los integrantes de los equipos pro derechos humanos. Mientras, el ministro de Defensa, Diego Molano, justificó la violencia policial por la supuesta acción de organizaciones criminales. Por su parte, el secretario de Gobierno de Bogotá cuestionó la militarización de la ciudad y aseguró que junto a la alcaldesa reiteraron que en la capital no se necesitaba la intervención del ejército. Le informamos al ministro de la Defensa, al doctor Diego Molano, que Bogotá, con la policía y con el trabajo que hacemos de gestores, ha venido trabajando bien y controlando situaciones de violencia y de tensión, y que no vemos la necesidad de una asistencia militar. También las agrupaciones indígenas salieron en defensa de los manifestantes y en rechazo a la brutal represión del gobierno de Iván Duque. Denunciar el ataque brutal por la cual hemos sido atacados por parte del gobierno del señor Iván Duque. La reforma de la salud sigue en curso en el Congreso. El tema de la reglamentación a la consulta previa, el tema de las pensiones, el tema de las fumigaciones, el tema de la corrupción, y por eso el fin de los colombianos debe ser la renuncia al presidente Duque. Le tacharon al mandatario derechista de corrupto e irresponsable y exigieron su dimisión inmediata. Aunque el presidente Duque anunció este domingo el retiro del polémico proyecto, los indignados contra sus políticas neoliberales no se rendirán y seguirán con sus marchas y protestas. El Comité Nacional de Paro del país convocó a todos los sectores a una nueva gran jornada de movilización para este miércoles 5 de mayo. Karina del Valle, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Regresamos con temas del acontecer nacional. La labor de la empresa provincial de restauración y conservación salvaguarda sitios de interés histórico y cultural en la ciudad de Camagüey. Sobre el impacto de su trabajo y el empeño de su colectivo, ganador varias veces de la condición de vanguardia nacional, nos habla el siguiente material. Desde inicios de este siglo, la ciudad de Camagüey ha sido protagonista de un cambio significativo en el paisaje urbano. Diversos espacios públicos y edificaciones han sido objetivos de procesos de restauración, rehabilitación, mantenimiento y cambios de usos para el bien de la urbe y la comunidad. En este afán, encabezado y coordinado por la Oficina del Historiador de la Ciudad, ha sido de vital importancia la labor de la Empresa Provincial de Restauración y Conservación de Monumentos, entidad nacida como disposición del decreto fundacional de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey y creada en 1999, con el importante objetivo de realizar intervenciones de restauración y conservación en el centro histórico de la ciudad y otras zonas patrimoniales del territorio aramontino. Donde quiera que se ha intervenido, teniendo por misión fundamental el enaltecimiento del patrimonio y el incremento de la calidad de vida de la comunidad circundante, el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores de la empresa de restauración ha estado presente y de este modo han logrado ejecutar obras de gran impacto social. Ejemplos hay muchos, como las intervenciones en espacios públicos de abundante afluencia de personas y alta significación histórica, como los parques Joaquín de Agüero, Agramonte y Martí, las plazas de los Trabajadores, El Gallo y Maceo, las calles Ignacio Agramonte, Maceo y Banjor, el Conservatorio José White, el primer y segundo claustro del Convento del Carmen o la restauración de sitios declarados Monumento Nacional, como son los casos del Ingenio Oriente, el Potrero de Jimaguayú y la casa natal de Ignacio Agramonte. Su labor también se centra en resolver problemas sociales en los lugares que intervienen.
Basta con recordar las acciones constructivas en el poblado de Jaronú luego del paso del huracán Irma. Destaca la intervención de la empresa en el Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte Peña, donde acondicionaron para el beneficio de todos el banco de leche y la sala Mariana Grajales. El esfuerzo de estos trabajadores ha sido premiado en disímiles ocasiones. Por ejemplo, recibieron la bandera de la proeza laboral por la intervención en el Parque Agramonte y en varias oportunidades se han alzado con la condición de Vanguardia Nacional. Gracias también a sus quehaceres, la Casa de la Diversidad Cultural y el Batey Jaronú recibieron, entre otras distinciones, el Premio Nacional de Restauración que otorga el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Hoy los trabajadores de la empresa provincial de restauración trabajan en la Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte, uno de los sitios más solemnes del territorio camagüeyano. Sus tareas están en función de descubrir las estructuras metálicas que soportan el relieve del mural en el conjunto escultórico de la plaza y diagnosticar el estado de deterioro del mismo para que luego los artistas comiencen las labores de restauración. Allí, como ya es costumbre, trabajarán para devolver el esplendor que tanto merece este emblemático e histórico lugar. Desde Audiovisuales Príncipe de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Un disco que recobra la prolífera creación de música infantil en Cienfuegos desde los años 70 del pasado siglo está entre los nominados en esa categoría Cubadisco 2020-2021. Todos los niños quieren cantar, de la cienfueguera Belquidia López Fundora, fue grabado en los estudios Eusebio Delfín bajo la producción del trovador Lázaro García. Luego de 30 años de creación, realizó su sueño de iniciar el rescate de la prolífera obra musical infantil de autores cienfuegueros en un disco. Todos los niños quieren cantar. Salvaguardar toda esa música infantil que desde la década del 70 y el 80 se empezó a promover a través del evento del creador infantil en nuestra provincia. Hay muchos autores, muchos compositores, muchos no están entre nosotros ya, como Luisa Sea, Valentín Mesa, Irma Serrano, que hacían canciones maravillosas y que fueron premiadas incluso en esos eventos del creador infantil, y esas canciones se habían dormido en el tiempo. Tercer disco individual en la exitosa carrera de la compositora, multipremiada en los festivales Cantándole al Sol. Este fonograma es su primera nominación al prestigioso evento de la industria discográfica cubana en su 24ª edición. Con el patrocinio de la Oficina Provincial de Patrimonio, fue grabado junto a los niños de su proyecto comunitario Al Compás de las Olas en los estudios Eusebio Delfín de Artex, bajo el sello Biz Music y la producción del cantautor Lázaro García. Son 11 temas de mi autoría y los otros temas son de estos compositores. Me ha hecho muy feliz la producción de Lázaro, su asesoría, su visión musical, su experiencia. Se convirtió en un documento tan útil para la niñez que viene, para la futura, porque une la tradición musical tan rica cienfueguera con la obra que defiende Belquidia. Más que un disco, gesto agradecido de la creadora para salvar la memoria sonora de quienes le precedieron en la fecunda creación para los infantes al centro sur de la isla. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En otro tema, le informo que la Unión de Historiadores de Cuba recuerda hoy el aniversario 106 del natalicio de Raúl Ferrer, destacado educador y poeta cubano. Se distinguió por su profunda vocación pedagógica y sus luchas sociales. A partir de 1959 ocupó importantes responsabilidades en el Ministerio de Educación hasta llegar a viceministro, desempeñando una importante labor en la campaña de alfabetización. En su obra publicada destacan los poemarios El Romancillo de las Cosas Negras y otros poemas escolares y Viajero sin retorno. Su poema en 4 décimas, Guayabera, fue seleccionado para la antología internacional 1000 poetas, 1000 obras. Es, sin dudas, Romanza de la Niña Mala, una de sus obras más conocidas y entrañables en el imaginario popular cubano.
Por su parte, Casa de las Américas celebrará desde plataformas digitales el encuentro de teatristas latinoamericanos y caribeños con una veintena de participantes de la región que debatirán sobre el estado del teatro actual. El evento, a celebrarse el 13 de mayo a las 10 de la mañana, involucrará artistas y estudiosos de 19 países, en tanto permitirá el intercambio en torno a la temática escena y desafíos inherentes a la manifestación. El encuentro virtual reemplaza la temporada de teatro latinoamericano y caribeño Mayo Teatral, cuya edición bienal resultó pospuesta hasta 2022 debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia. Desde 1981, la cita reúne representantes de 22 países en Latinoamérica y el Caribe, en tanto acoge debates críticos enfocados en tópicos como la afirmación de la identidad, la formación profesional, los modos de organización y el fortalecimiento de los vínculos interregionales. Y por primera vez la provincia de Santi Espíritus tendrá una camerata. La agrupación responde al formato de las orquestas de cuerda y es fruto del desarrollo de la enseñanza artística. En una céntrica calle de la ciudad de Santi Espíritus se escuchan acordes que los vecinos no conocen. Se trata de una orquesta de cuerdas. El repertorio que estamos trabajando es un repertorio diverso que va desde obra barroca, polifónica, que va desde obras del estilo clásico de Mozart, de Haydn, y también obras del siglo XIX y del siglo XX y música cubana. Entonces abarcamos un gran ámbito de repertorio internacional y cubano. En Espíritu es el nombre de la agrupación que se estrenará cuando pase la pandemia. El colectivo responde al formato de una orquesta de cuerdas y tiene entre sus desafíos obtener el aval profesional del Instituto Cubano de la Música. Muy pronto harán historia en el panorama sonoro del territorio por ser la primera camerata espirituana. Donde está constituida por todos los instrumentos de cuerda, violines, viola, cello y contrabajo. La camerata en espíritu que dirige la maestra Dianelis Hernández es fruto del desarrollo de la enseñanza artística en Santi Espíritus. Sus integrantes son egresados de la Escuela de Arte Ernesto Lecuona, un centro con 53 años de creado. Desde Santi Espíritus, Jenny Fleites, Noticiero Cultural. Gracias a la colaboración del Noticiero Cultural con este trabajo que Jenny nos hizo llegar, y qué bueno que la provincia de Santi Espíritus ya tenga su camerata. Con este trabajo concluyen las culturales. Por favor, cuídese mucho. Buenas tardes. La empresa de servicios de seguridad integral CEISA se encarga del diseño y montaje de los sistemas de seguridad en el mercado cubano. El colectivo de la entidad celebra hoy el aniversario 33 de su creación en un contexto de transformaciones económicas que conducen a la búsqueda de la eficiencia y la sustitución de importaciones. La digitalización integral de los procesos, el fomento de las exportaciones y la consolidación de desarrollos propios forman parte de la estrategia de crecimiento económico de la empresa de servicios de seguridad integral CEISA. Todo esto lo conjugamos en este propio proceso de transformación con un proyecto de implementación de una logística 4.0 que lo que hará de manera paulatina es integrar todos los procesos empresariales llevándonos hacia la eficiencia. Líder en sistemas de seguridad contra incendios, la organización deberá producir este año 60.000 extintores de dióxido de carbono, polvo químico seco y espuma con destino al mercado interno. Durante todo el año hemos estado trabajando para satisfacción del cliente y cumplir nuestra misión. Nos encargamos de que saliendo el extintor por la puerta nuestra ya esté apto para el uso. Ante el recrudecimiento del bloqueo y la contracción financiera generada por la pandemia, el colectivo de CEISA no se detiene en la búsqueda de nuevas oportunidades. Tuvimos que acelerar procesos de investigación y desarrollo como fue la producción del extintor y homologación. El mismo viene con un encadenamiento con la industria nacional a través de la empresa Conformat, la cual nos suministra todos los cilindros extintores, y con el Fondo de Bienes Culturales, el cual nos provee todo lo que son las etiquetas de los mismos. En el sector no estatal estamos retomando que se logren negocios más seguros a través del extintor de espumas para cocina y el extintor de polvo de forma general. Ante los diferentes incidentes que están ocurriendo en el país con las motos eléctricas, se está comercializando de manera
a gran escala el extintor de 1 kilogramo. Durante el 2020, CEISA acometió el montaje de sistemas de seguridad integral en plantas dedicadas a la producción de los candidatos vacunales y en laboratorios de biología molecular de varias provincias. A la par, brindó servicios al sector turístico como la protección contra rayos y la instalación de mecanismos de extinción fija de incendios. Con más de 900 trabajadores en todo el país, CEISA demuestra su competitividad para garantizar la seguridad física de las personas y los recursos materiales. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Cuídese mucho, al hacerlo estará no solo cuidándose usted, sino también protegiendo a su familia, a su comunidad y a su país. Si usted gana, ganamos todos. Nos vemos mañana. Buenas tardes. Buenas tardes.